Bienvenidos. Hoy le voy a hacer una entrevista a mi papá, que es veterano de la Guerra de Malvinas. Papá, por favor, presentate con todos los honores. Buenas tardes, mi nombre es Juan Bautista Laruxia, soy el hijo más chico de una familia de 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres. Nací en Capital Federal en julio de 1961. Nací en Palermo, fui a la escuela primaria en Palermo y a la escuela secundaria en Chacarita, en una escuela técnica. Y dentro del ejército argentino, ¿qué puesto ocupaste? En el ejército fui soldado cuando me tocó realizar el servicio militar obligatorio. Yo el servicio militar lo comencé en marzo de 1981, ¿Y cómo se llama el ejército? donde me tocó hacer el servicio militar, el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, el de Avenida Crovara y Camino de Cintura, en La Tablada, que ya no está más ahí, está en Tigüé. Me tocó en la compañía A, Tacuarí, es la compañía donde hice el servicio militar obligatorio. Desde marzo de 1981 hasta marzo de 1982. Ok. Soldado, infantería mecanizada. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. La primera es, ¿cuándo y cómo te enteraste que ibas a la Guerra de Malvinas y qué sentiste en este momento? En realidad no nos enteramos, no me enteré que iba a la guerra de Malvinas. Eso es lo que me sorprende. Contá un poco El sobre eso. 9 de abril, yo en marzo me dan de baja porque me faltaba terminar sexto año de la escuela secundaria. 9 de abril del 82. El 9 de abril me entero que me tenía que presentar nuevamente en el servicio militar obligatorio. Porque la camada mía de la clase 62, yo pedí un año de prórroga, por eso soy clase 62 para hacer el servicio militar obligatorio. Lo hice un año después. No estaba todo de baja. Había entrado la clase nueva en la clase 1963. Entonces, como teníamos instrucción, la clase vieja nos convocan a los que estamos de baja. ¿Para qué te convocan el 9 de abril? No nos dicen nada. Te Nos convocan. convocan ¿Qué decía la carta? para, para hacer el servicio militar obligatorio. Otra vez, ya lo habías Sí. hecho. ¿No te pareció raro eso? No, es lo que muchos estábamos esperando. Sabíamos que nos iban a convocar, porque teníamos la instrucción necesaria. No sabíamos que íbamos a ir a una guerra. Sí sabíamos que el 2 de abril se recuperaron las Islas Malvinas. Ok. Y el 9 de abril, una semana después, somos convocados para ingresar nuevamente en el servicio militar. En mi caso, el ejército, soldados. Ninguno se le ocurrió que iban a ir a Malvinas, sabiendo que el 2 de No, abril se no. habían recuperado. Nuestros superiores nunca nos dijeron nada. Y ustedes no intuían nada. ¿Qué pensabas? ¿Vos qué pensabas? ¿Para qué Y me convocaron? pensábamos que sí, que íbamos a ir a Malvinas, pero no sabíamos a dónde. Si al sur, a parte continental o a Malvinas. Nadie lo sabía. El 9 de abril nos convocan, nos presentamos. Al mediodía me presenté en el servicio militar, en el regimiento. Me presento a mi jefe de compañía, capitán Zunino. Me dan la ropa militar, mi arma, mi puesto de combate, mi rol de combate y la sección a la que iba a pertenecer. Sin saber todavía, digamos, nadie sabía. Bueno, el 10 de abril, a la noche, tarde, estábamos en el regimiento y nos traen el dué, una campera, la campera famosa que se ve en los videos, que nos ayudó mucho con el frío. Y al rato subimos unos colectivos en el regimiento, colectivo de línea, y empezamos el viaje a El Palomar. En el Palomar nos suben a un avión
un avión de Aerolíneas Argentinas sin asientos. ¿Te acordás del modelo? Creo que eran los chiquitos, los cortitos, el 737 me parece. Sin asientos. Sin asientos. ¿Cuántos Porque soldados había? ahí entrábamos la compañía completa más o menos. Y Éramos ahí, 150 soldados más o menos. ahí ya Entre sabías a dónde oficiales, iban a volar. no. Se subieron al avión sin saber a dónde Sí. iban. Ya era madrugada y a la mañana en el avión, con nuestro bolsón portaequipo, todo el armamento, llegamos al aeropuerto de Río Gallegos. Ahí bajamos, nos dan un mate cocido caliente, pan, un desayuno de tarea y volvemos a subir al avión después que lo abastecieron. Salimos a volar otra vez y ahí a la hora más o menos tiempo, vimos las Islas Malvinas, que llegamos a las Islas Malvinas. El 11 de abril llegamos. ¿Te acordás la hora? A la mañana, domingo de Pascua. El 11 de abril de 1982 era el domingo de Pascua. ¿Y qué sentiste cuando llegaste ahí, en ese momento? ¿Te acordás? Sentí nada en especial. Era que estábamos cumpliendo un rol que nos mandaban a hacer por estar en el servicio militar y que nos correspondía hacer, cumplir órdenes, ir. Todavía no se sabía nada. Yo sospechaba que sí, que Reino Unido iba a mandar una fuerza para recuperar las Malvinas, según ellos, son de ellos, pero bueno, los piratas son así. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste hasta que empezaron los primeros enfrentamientos? Los primeros enfrentamientos empezaron el 1 de mayo. Estamos en nuestras posiciones en las afueras de Puerto Argentino, en las trincheras, en los pozos de zorro que hemos hecho, que nos costó bastante por las piedras y la arcilla que hay en Malvinas. Y un día, una mañana, nos sobrevoló un avión de combate, sin tirar nada, sobrevoló, lo miramos, no sabíamos qué avión era, ni sabíamos los colores, era un color oscuro, un verde oscuro. Bueno, a la hora pasó el mismo avión tirando con ametralladora sobre nuestra posición. Ahí nos enteramos que eran los Harrier, los aviones ingleses. Eso fue el 1 de mayo. Ahí empezó la guerra en sí. Y se fue. Al otro día hundieron al crucero General Belgrano, el 2 de mayo. ¿Vos lo llegaste a ver? No, el crucero no. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo te enteraste vos de tu lugar? No nos enteramos en el momento, nos enteramos el día después. A la noche alguna radio se podía escuchar, principalmente la radio de Uruguay, Carve, porque las radios de Argentina estaban, ¿cómo es que se dice cuando? ¿Bloqueadas? Bloqueadas no, tenían que decir lo que decía el gobierno militar. ¿Cómo es que se dice? Cuando el periodismo es... Bueno, nos enteramos por la radio a la noche. Bueno, vamos con otra pregunta. Desde que empiezan los enfrentamientos hasta que termina, ¿cuáles fueron los momentos que más recordás de la guerra? Los que más te marcaron. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser desde el peor, del mejor, el que te puso más feliz, el que te puso más triste. Contaba un poco sobre esos momentos. No importa si no están en orden, como te salga. Uno de los peores momentos fue cuando hacía mucho frío y mucho viento ahí en Malvinas. Cuando empezó a llover. En abril, mayo empieza la temporada de lluvia. Y empezó a llover y estábamos durmiendo con mi compañero de pozo.
y empecé a tener frío en la espalda y era que estaba entrando el agua en el pozo, agua helada. Ahí tuvimos que salir y se nos inundaba el pozo. Tuvimos que salir del pozo y a pelear como pudiéramos. Esa una, y después cuando empezaron a ver más combate, no tanto aéreo, pero a recibir los bombazos de la armada, de los barcos británicos, Sí. que eran bastante, muy potentes. Y eso era la noche, la madrugada. Los combates, los cañonazos británicos eran de madrugada. O sea, se escuchaban, que mandaban el cañón y después era rezar, Sí, básicamente. sí. Y a lo último, los últimos días, ya era junio, habían traído cerca de nuestra posición un cañón de 150 milímetros de diámetro, que ese cañón llegaba a la flota británica. Entonces los británicos con los cañones de los barcos empezaban a buscar a ese cañón. Y ahí empezaron a caer más cerca la... ¿Ese cañón lo tenía tu compañía? No, no, estaba el grupo de artillería que pertenecía a otro regimiento. Nosotros no, pero estaba cerca. También tenemos cerca una ametralladora antiaérea, una Oberlicon. Argentina, el lado argentino. Sí, de 2 cañones de 35 milímetros cada uno. Sí, se sentían, los bombazos se sentían muy cerca. Vos me contaste una vez que te habían mandado en una tarea o misión, no sé cómo se le dice, a una iglesia a buscar comida o algo así. ¿Me contaste una vez? No, iglesia no. ¿Qué era? No, no me mandaron a misión. Eso Oh, fue cuando caminamos los últimos días del 10, 11 de junio, sería, no me acuerdo la fecha, 11 de junio sería. Nos cambian de posición, de donde estábamos, de los alrededores, al monte Tumbledon. Y estábamos en las posiciones del monte Tumbledon, en la ladera. Ahí no era, no, ahí no pudimos hacer pozo ni nada, era estar entre las piedras en el monte Tumbledon. Está el valle de Moby Brook, y en el valle de Moby Brook estaba el galpón de los que era de los Royal Marines. estaba totalmente vacío. Sí, había rezagos militares. Bueno, yo fui a buscar algo de ropa, de abrigo, y encontré cigarrillos. Ahí encontré una caja de cigarrillos. ¿Ropa y abrigo encontraste también o Sí, no? agarré algo para la noche, para principalmente. Y bueno, después volví a mi posición y, y ahí esperar las órdenes a ver qué. Está el monte Tumbledon, está el valle de Moebiru, está el monte de Walrus Race, la colina de la radio, y al lado está el monte London, que es donde estuvo las batallas más cruentas. Nosotros estábamos a una distancia de un monte y otro, calculo que 1000 metros más o menos. Y de, Y los combates siempre eran de noche. Los de día, ingleses atacaban de noche, ¿qué pasaba de día? casi nada. Había muy poca actividad de día de combate. ¿Te acordás a qué hora arrancaban? Ahora no me acuerdo, pero era siempre de noche. Duraban toda la noche. Claro. El bombardeo de los barcos era de noche para no dejarnos dormir. Y bueno, no se dormía casi nada, pero era el famoso hablante de la tropa, psicológicamente. Y el tema de, vos hablabas de que no dormían nada, ¿y qué comían? Porque a mí eso también, me acuerdo que me contaste cada cosa que quiero que lo Y no se cuentes. comía, al principio llegaban las raciones y después cuando los camiones no pudieron avanzar más por los camiones se entierran en la turba. Eh,
y lo que se podía rescatar. Algunos compañeros iban al puerto argentino a ver si conseguían algo de comida. eh, y nada, cuando empezó a llover, que nos llevábamos la panza con agua de charco, de agua de lluvia, limpia estaba. Y con eso nos llevamos la panza, algo. O sea que estuviste varios días sin comer. eh, Vos y toda tu todo. compañía y varias compañías Toda más. la compañía, del jefe de compañía hasta el último soldado. ¿Cuántos días aproximadamente, te acordás? Todo eso. Y no sé, bajamos, yo volví con 60 kilos, pesaba 72, 74 kilos. Estaba flaquito. ¿Algún otro momento más que te haya marcado? El final, los últimos combates, el Ponte Londo que a veces me contás. Cuando a tu amigo o compañero le explota una mina de tierra. Algo me acuerdo que me contaste. Lo de la mina fue antes eso. ¿Qué te acordás? Y lo de los últimos días, lo principal, cuando Sí. entramos en combate, hacer el contraataque para, para cubrir la retirada del Regimiento 7 de La Plata, que estaba en el Monte Londo. Recibimos la orden de la primera sección y la tercera Sí. de hacer un contraataque, de avanzar de Montelón, de Tumbledon, la Modi Brook, y subir a la colina de la radio, al World Race, para cubrir el repliegue del Regimiento 7 de La Plata. Esto ya era el 13 de junio. Y Pues, si ustedes no iban, el Regimiento 7 iba a quedar encerrado. el 7 de La Plata tuvo muchas bajas por esos combates. Hola. Eh, sí, nosotros no teníamos radio, Y tuvieron que ir a buscar al Regimiento 7 no sin lo fuimos a radio. buscar. Hicimos el contraataque sin saber nada de si estaba o no estaba. Ya ellos se habían estado replegando. Ok. Cuando nosotros de atacar, de hacer el contraataque, ya habíamos salido, la primera y segunda y la tercera sección. Esto nos enteramos después, que se había abortado esa misión. Pero nosotros no sabíamos y llegamos arriba. Llegamos al ¿Qué significa? Se había que abortado. no teníamos que haber salido, ¿Por qué? porque era suicida. Una compañía de 100 hombres, pero ahí éramos dos secciones, era ir al muere, porque venía del lado del estrecho San Carlos, subiendo por Monte Londo, los paracaidistas británicos, los escoceses, y el cañoneo naval. Venían todo venía para ahí. Venían avanzando a Puerto Argentino, ya era una de las últimas batallas. Y bueno, nos mandaron a nosotros, fuimos, lo cumplimos, no lo pudimos, los hicimos retroceder unas horas, porque no esperaban la presencia nuestra. Estuvimos muy cerca, cuerpo a cuerpo, a veces casi cuerpo a cuerpo. Eso, que una vez me contaste, me dijiste cuerpo a cuerpo, de acá a la vereda de enfrente, un poco más, ¿cómo era? Cuerpo a cuerpo es más Explícamelo como para ponerme en ese lugar. 3-4 metros. 3, 4 metros. Sí, sí. Pero bueno, no esperaban lo que nosotros le enfrentamos, le presentamos batalla, como se dice comúnmente. Y ahí ustedes logran replegarse también. ¿No? Como Ahí nosotros seguimos combatiendo, ahí cae herido el subteniente Aristegui, el jefe de la tercera sección, otros compañeros más, cae herido Manuel Villegas, sargento, y otro más que no me acuerdo. No, cuando avanzamos en el valle de Modibrook, ya los británicos no estaban viendo, porque ellos tenían visor nocturno.
y empiezan a tirar bengalas. A todo esto era la noche encima. Sí. Empezó el 13 de junio y terminó el 14 de junio. Cuando me decís 3-4 metros es más o menos lo que mide una camioneta de largo, un auto de largo. Sí. ¿Qué sentiste, pa, en ese momento? Y en ese momento, no sé, qué sé yo, se siente ir para adelante y enfrentar al otro como se pueda, estar con el compañero que está de un lado y del otro, ver que estén bien también y darle para adelante. Cumplir con la orden. Pero llegó un momento que no, ellos cada vez eran más, venían el bombardeo naval, después otra ametralladora que tenían más atrás, grandes, de gran calibre, y bueno, ahí nos empezamos a dispersar, se dispersó, las dos secciones se dispersaron, uno se cubría como podía, y empezamos a ir para la derecha y empezar a bajar el monte, combatiendo siempre. Llegamos al valle, los británicos tiraban con ametralladoras a un puentecito que había un riacho, un ramal del mar que entra en la tierra, que había un puente, y estaban meta a tirar ahí. Y cómo cursamos el río, no, bueno, en un momento, cuando hay un silencio, ya era mañana, media mañana. O sea, se veía ya, Sí, había luz. allá amanecía después de las 9 de la mañana, por la época. Empezamos, éramos un grupo de 5 o 6 soldados, no recuerdo bien. Ahí ya nos encontramos con un sargento y decidimos hacer eso, cruzar no por el puente, sino por el agua, Sí. hasta llegar, teníamos que llegar al otro lado, al monte de Tumbledon, para cubrirnos que no nos pegaran ningún balazo. Y así tuvimos un par de horas haciendo ese cruce hasta llegar al otro lado. Cuando llegamos ahí, nos juntamos, no todos, pero la mayoría, y hubo algunos compañeros que volvieron a rescatar a los heridos, a los compañeros heridos. De tu compañía. Sí. ¿Y se encontraron con los del Regimiento 7 o al final eso quedó? No, a eso No se ellos pudieron. aparecieron por otro lado. Papá, y cuando vos decís que los mandaron a buscar al Regimiento 7, de tu compañía, ¿cuántos fueron? ¿Y cuántos volvieron esa mañana que me estaba contando recién? En cantidad, no sé, éramos una compañía, somos más o menos 120 hombres. Porque yo me imagino que quedaron a 3 o 4 metros de los ingleses, después bajaron por esa ladera de espalda con el sol a la mañana. Una carnicería, una locura. Y una locura, sí, fue un infierno. ¿Vos en ese momento no pensaste en que ibas a morir? O sea, vos lo único que querías es avanzar y si había que replegarse defendiéndose. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías? Pensar en morir, miedo tenía, todos teníamos miedo, Tener un miedo que pero no te nos mandaba para adelante. paralizó. Claro, Accionamos. claro. El jefe de la primera sección, el teniente primero Rodríguez, Víctor Hugo Rodríguez, iban adelante, Villegas también iba adelante, Aristegui también, no iban atrás, iban adelante. Y eso está bueno. Claro. Del momento del último combate que finaliza la guerra, ¿qué te acordás y qué sentiste? Ese fue el último combate. Ese que están volviendo por la Sí, heladera, volviendo. sí. Nosotros hasta que ¿Cuándo te enterás que es el último combate? ¿Cuándo se enteran que se iza la bandera blanca y se termina la guerra? ¿Cómo fue ese momento? nosotros volvimos, nos replegamos, llegamos al monte Tumbledon. Compañeros van a rescatar heridos. Sí. Rescatan heridos y vamos hacia Puerto Argentino, que estaba, no sé, a 5 kilómetros. ¿Para qué estaban yendo a Puerto Argentino? Porque era el único lugar que conocíamos, que es donde teníamos que ir, no sé. Okay.
Y en Puerto Argentino se veía de lejos que estaban bombardeando hasta de donde estábamos nosotros hasta el hospital. Se veía los cañonazos que algunos caían en el mar, los cañonazos navales de ellos, los británicos, hasta el hospital. Nosotros llegamos al hospital, lo pasamos, y ahí nos enteramos que, pero era el mediodía ya más o menos, que se había firmado la rendición. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Bronca, tristeza, De todo un poco. angustia? Bronca, bronca, tristeza por los compañeros muertos. Ahí perdimos 5 compañeros. Y bronca cuando baja la bandera argentina y sube la británica. Nosotros seguíamos con el armamento encima. A pesar de estar en Puerto Argentino y que se había firmado la rendición. Ahí nos encontramos con militares británicos, con sus armas también, pero no pasó nada. Nosotros estábamos con otras armas. Nunca las entregamos. Esa noche la pasamos en Puerto Argentino, en la intemperie, custodiado por los soldados británicos. No, creo que nos mandan a Puerto Argentino caminando, al aeropuerto. Esa noche dormimos en la intemperie en el aeropuerto de Puerto Argentino. Al otro día nos mandan de vuelta. Y creo que cuando nos mandan de vuelta, cuando vamos, no me acuerdo, en un momento nos hacen una requisa, ahí nos sacan el armamento. Que son esas famosas fotos que se ven con los cascos y los fusiles tirados. Que están los chicos sentados, ustedes sentados, y los ingleses parados apuntándoles con las armas, como si estuviesen Sentado. presos, No. parados. Nosotros fuimos caminando y volvimos caminando. Cuando íbamos caminando, en fila india, ahí nos paraban, nos revisaban. Estaba todo bien organizado para sacarnos las armas. Nos revisaban. Y bueno, seguimos camino. Después volvimos, estábamos en Puerto Argentino, en el pueblo, y vemos una chimenea en el mar. Chimenea porque estaban las casas, ¿no? No se veía todo el barco. Y vemos pasar, entraba en Puerto Argentino, en la bahía, el barco Canberra. El rompehielo que me contaste, No, rompehielo no es. ¿qué era? Era un crucero, un transatlántico. De Australia, australiano. Y en ese volvieron. Sí, pero no sabíamos tampoco que volvíamos a ir. El Reino Unido intervinieron también en Malvinas, en la guerra de Malvinas, soldados australianos y canadienses, porque pertenecen a la corona británica. Por eso el Canberra, el barco australiano. Después el otro día, no sé si era el 17 de junio, no me acuerdo, ya, antes de subir al barco, en el espigón, en el muelle, nos revisan otra vez. Después que nos revisan, subimos una barcaza. La barcaza, vamos por un costado del barco y con unas sogas, esas cuadriculadas, subimos por un costado al pues es un bote enorme. Ahí llegamos al Canberra, nos van indicando, nos van llevando, siempre estamos el grupo de la misma compañía. Nos mandan unos camarotes, en inglés nos dicen que nos bañemos, wash,
Ahí fuimos a los baños y ahí nos pudimos duchar con agua caliente, dulce y bueno, a esperar. Nos trataron bien, nos daban de comer. Después de comer, el que quería fumar había una mesita con cigarrillos, podía agarrar un cigarrillo y salir a fumar a cubierto. Y tampoco sabíamos dónde nos iban a llevar. Si al continente, a Uruguay o a la isla Ascensión. Éramos prisioneros de guerra. Bueno, al final nos dejan el 19 de junio, nos dejan en Puerto Madryn. Puerto Madryn. Arreglaron con el gobierno argentino dejarnos ahí. Este grupo del Canberra, porque después había otros barcos que vinieron y otros militares de alto rango que quedaron prisioneros de guerra. No volvimos todos juntos. Se quedaron con algunos prisioneros de guerra como garantía de que Argentina no haga más nada. Porque la rendición no fue incondicional. Menéndez, el gobernador de las islas, tachó la palabra incondicional. Explica un poco más sobre eso, como el tema de la rendición, pero no incondicional. La rendición, según lo que leí después, porque eso yo en ese momento no sabía nada. El militar inglés fue con un papeleta que se le mandaron del Reino Unido, lo que tenía que firmar. Ok. Para terminar. Y estaba la palabra rendición incondicional. Y Menéndez tachó la palabra incondicional. El militar inglés habló por teléfono, cortó, dijo, fírmela igual. Ok. Bueno. Desde que volvés al continente, a Comodoro, a Puerto Madryn, después te mandan a Campo de Mayo. ¿A dónde te mandaron? Nos dejan en Puerto Madryn. En Puerto Madryn nos mandan unos galpones, que no recuerdo qué galpones eran, yo no me acuerdo de eso. Y después en camiones militares nos llevan al aeropuerto de Trelew. Se hace de noche y ahí nos llevan a subir a un avión de la Fuerza Aérea, un Fokker con hélice, turbohélice, y nos deja en el Palomar, de noche, madrugada. Bajamos del Fokker, nos hacen formar ahí en la pista de aterrizaje, están los jefes, no sé quiénes eran, y después de ahí nos suben en colectivos de línea urbana, con los ventanas tapadas. Hola, Eli. Papi, ¿podemos ir a la pileta? ¿Pasa? Ahora no puedo, estoy ocupado. Hola. Anda con mamá. Allá. ¿Cómo andás? Bien. Hola, Alex. Bien. Se va un poco la... Nos suben al colectivo de línea común, con las ventanas tapadas con papeles. En el Palomar. Sí. Y sin saber dónde íbamos. Y llegamos a Campo de Mayo, a la escuela de suboficiales sargento Cabral, no me acuerdo cuál. Estaba la Lema y la Cabral. Bueno. Ahí llegamos a la madrugada, como a las 5 de la mañana, y nos mandan directamente al comedor a comer. Y vamos al comedor, empezamos a comer, hambrientos. Y después estamos ahí en Campo de Mayo un par de días. Yo ahí me encuentro con un compañero de la escuela secundaria, que él estaba de chofer de un militar,
Y le anoté mi teléfono y le pedí por favor que llame a mi casa, que le avise que estaba bien, que estaba en Campo de Mayo. Pues mi familia no sabía nada hace rato, que no había carta, nada, que no se podía, estaba el bloqueo. Y se empezó a correr la bolilla que estábamos en Campo de Mayo y empezó a venir familiares. Nos veíamos en el alambrado. Y fue duro. Ahí fue la nona, el nono, los tíos. No. Mis padres ahí no fueron. Mis padres recién lo vi cuando volvimos al regimiento. Fue hasta el regimiento. Nos llevan en colectivo al regimiento. ¿Qué te acordás de ese encuentro? ¿Qué te Yo dijo? estaba- ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Era como que no reaccionaba. Era todo un choque entre lo que estábamos hace un par de días y volver. Era como que no entendíamos nada. No sé, yo no reaccionaba, no expresaba nada. Ni bueno ni malo. No hablaba prácticamente. Sí, ahí me encontré con mis padres, mi papá, mi mamá y mi hermano mayor. Mis padres tampoco podían hablar mucho, porque estaban muy emocionados, contentos de que había vuelto, bien, vivo. Y bueno, ¿qué daños y secuelas crees que te dejó la guerra? ¿Y qué hiciste para superarlos? daños. Secuelas muchas. Y daños, yo por suerte no fui herido en combate, pero lo que me perjudicó fue la parte respiratoria, es que sigo teniendo sinusitis crónica, qué sé yo, no sé. Y Los secuelas, oídos. ¿eh? El oído. El oído también, el principio de pie de trinchera, que lo sigo teniendo eso. La sinusitis también por lo mismo, sí. el frío, la trinchera, el agua. Sí. Y después la parte mental, estuve mucho tiempo sin hablar. Mucho tiempo sin hablar. ¿Qué Muchos sería años. mucho tiempo? Muchos años, ¿Cuántos años? 15, 20 años. 15, 20 años, papá. Cuando decís sin hablar, te referís Hablar de la guerra. a hablar de la guerra. Sí. Vos podías ir al cine, o vos me contaste una vez que cuando volviste, no sé si fue ese mismo año o el siguiente, El mismo año. que habías ido a la facultad. Te habías anotado en la facultad. El año siguiente fue. Contanos un poco sobre eso. ¿Qué? ¿La facultad? Porque yo me acuerdo que me contaste sobre ese tema cuando fuiste a la facultad y que estabas, ¿Qué? no en la luna de Valencia, pero mirando la nada, Bueno, yo trabajaba mirando el techo como un... en enero del 83, empecé a trabajar en Subterráneo Buenos Aires. Y entraba a las 5:30 de la mañana y salía a las 1:30, porque me había anotado la UTN de Medrano. Esperá, no nos adelantemos tanto. Vos volviste Volví. en junio del Vos me 82. preguntás de la facultad. Bueno, desde junio del 82 a enero, ¿qué hiciste? ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué hice? Me quedé en casa. En junio volví a mi casa. ¿Ya tenías el secundario terminado? No. ¿Me dejás contar? Sí. Estoy en mi casa, en junio del 82 estoy en mi casa. Escuchaba música. Salía a comprar el pan. En remerita, en pleno invierno. No tenía frío. Y vuelvo a la escuela secundaria, que me faltaba terminar sexto año, después de las vacaciones de invierno. Ok. Del 82. Sí. Los meses que no estuve me los eximieron. Más vale. Bueno. No, porque por ahí me decía, ¿tuviste que dar alguna materia? No. Y ahí iba a la escuela, me ayudaron mucho.
Ahí me entero que tengo un problema auditivo porque hacen una audiometría general a la escuela, a los alumnos. La que me hizo la entrevista nunca pensó que iba a estar con un tipo que unos meses había estado en la guerra. No se lo esperaba. Cuando le dije, le digo, mire, yo estuve vuelvo de Malvinas, en la guerra. Ah, bueno. Vos ahí, Dice, hágase ver, me dijo. hágase ver. ¿En tu colegio técnico tenías compañeros que habían ido a la guerra o no? De esa No, cursada, digo, de esa cursada. No, de San Cruzado no, porque era más chico que yo. Ah, Así como repetí. Pero sí había compañeros de tu colegio. de mi camada que fueron a la guerra de Malvinas con otras agrupaciones y yo no sabía nada y ellos tampoco de mí. Con uno me lo encontré en el baño de Trelew, del aeropuerto, A la vuelta. a la vuelta, sin saber que él estaba allá y él sin saber que yo estaba allá, con Rubén Paz. Bueno, ahí te hacen el test de audiometría, Y nada, termino el secundario en diciembre, lo terminás. rindo libre taller y gimnasia, creo, porque yo no quería ir a la tarde. Me dedicaba. No salía casi nada, estaba en casa siempre. Estaba tranquilo ahí, venían mis amigos, Francisco, Cito, Marcelo, a buscarme. Siempre me respetaron de no preguntarme nada. Me sacaban a pasear, a divertirnos, a estar en compañía con ellos, ¿no? Seguir la amistad, que la sigo teniendo. Y bueno. El tema de. Porque me imagino que en esa época lo de la salud mental, ir a un psicólogo, hacer terapia, eso no existió ni para vos ni para ningún soldado. No, de parte del Estado no, del Ejército tampoco. Mis padres sí me preguntaron varias veces si quería ir a un psicólogo. En el 82. Sí, cuando volví. Me llevaron al médico clínico para hacer un chequeo general y después me preguntaron si quería ir a un psicólogo. Le dije, no, yo no quería ir a ningún lado. No quería hablar con nadie. No sé si está bien o mal, pero bueno, fue lo que me pasó y lo que viví y cómo superé los traumas, qué sé yo. A la noche me costaba dormir, me despertaba muchas veces, de madrugada, sueños, pesadillas, de día los ruidos de la casa de mis padres cerca del regimiento 1 Patricio, pasaba en helicóptero a veces y eso me ponía en alerta. Los cohetes de fin de año me ponían en alerta, no hacía nada extraño, los ruidos. Me costó muchos años, ir a reuniones de mucha gente, no podía estar entre medio de mucha gente, no lo soportaba. Hasta después del año 2000, que pude empezar a ir a recitales. Pero fue, no sé, no tengo una explicación. Fue trabajar, abocarme al trabajo, estar metido en algo. Entré a trabajar en subterráneo, después de los 6 meses renuncié, me fui a una fábrica a trabajar con un amigo en una metalúrgica, una fábrica de tapas de aluminio. Ir a laburar y vivir. Que en esa fábrica trabajaste 25, 30 años. 10 años, no, en la primera 10 años. Ah, en la primera 10. En ese. 25 en la última. Casi toda tu vida dedicada a la metalúrgica. Sí, me encanta. No tengo una. Siempre fui de ir para adelante. No sé si. Todas me dicen, ¿cómo te superaste? ¿Qué sé yo? La gana de vivir, qué sé yo, no sé. ¿Pero vos sentís que te superaste o no?
O Y que, bueno, o viendo que te faltaron herramientas en su momento, alguna herramienta sí. Vos me preguntaste de la facultad. Por ejemplo, yo iba a la facultad, a la tecnológica, llegaba a las 2 de la tarde, los lunes tenía inglés, llegaba 10 minutos tarde. Y la profesora no le gustaba que yo llegara tarde. Y ya me hinchaba las pelotas, porque era profesora de inglés, el idioma, y yo llegaba tarde. Y entonces llegaba a la clase y estaba en la clase y mi mente estaba en otro lado. ¿En dónde estabas? Y Malvinas. En Malvinas. ¿En qué? En una batalla ideal? ¿En una batalla en No, concreto? ¿por qué? ¿Por ¿Sensaciones? qué murieron mis compañeros Folch, Segura, a veces Lobo? ¿Te lo preguntabas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O cómo murieron? No, ¿cómo? Ya sabés, yo sé cómo murieron. ¿Por qué? ¿Qué había sido? Folk era un tipo espectacular, un pibe buenísimo. Segura también. Y bueno, no hay respuesta para eso. Eh, yo lo que valoro de Malvinas, cómo el pueblo argentino salió a defender la bandera. Cosa que cuando volvimos, desde el Estado, no hablo del gobierno, el Estado, el gobierno militar que estaba Miñones ya en ese momento, y la sociedad, cómo nos dio la espalda. No el grupo íntimo de los familiares y amigos, pero la sociedad en sí nos dio la espalda. Explayate un poco más sobre nos dio la espalda. ¿Cómo lo sentiste? ¿Dónde lo viste? Porque los militares nos trajeron escondidos, A la madrugada. sí, escondidos. En Campo de Mayo nos llevan en un momento a un aula y ahí viene un militar de civil, que era del servicio de inteligencia, donde nos explica que nos da órdenes que no podíamos hablar de lo que sucedió en Malvinas. Y nos hace firmar una declaración jurada. Bueno, salimos de ahí y a nadie le importó nada, porque cada uno empezó a hablar lo que quería, el que podía hablar, hablaba. Nosotros Sí. nunca le dimos bolilla, no nos importó. La persecución de la inteligencia. Y ¿a qué venía eso? De lo anterior. El tema de que le dieron la espalda. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Nos trajeron escondidos y la sociedad, pero ustedes perdieron la guerra. Ustedes perdieron la guerra. Perdieron la guerra. Claro, Perdimos la guerra. el exitismo de Argentina, Sí. como casi siempre. El esfuerzo que hicimos no lo valoraron. Después de muchos años. ¿Cuándo? Porque yo me acuerdo que me contaste esto varias veces. ¿Cuándo lo empezás a visualizar? El después de muchos años que la gente se empezó a dar cuenta de, che, pero los pibes de Malvinas lo vieron todo. Y no sé, en tiempo no sé, pero Era el Mundial 86, el Mundial 90. no. Yo calculo que 15 años, más o menos, 20 años. Como que hubo un cambio ahí en la sociedad. Sí, la sociedad es muy exitista, se pone la bandera argentina cuando cada 4 años por el mundial. Sí. Y el himno empiezan a oh, y no cantan el himno. O sea, ¿son argentinos o qué carajo son? ¿Sos argentino cada 4 años? Creo que por eso estamos como estamos, ¿no? Bueno, Eh, ahí tiene que... Los desfiles que fuimos, nunca hubo un desfile de veteranos, solo de veteranos. solo de veteranos, nunca. Nunca un 2 de abril hubo un desfile, hasta el día de hoy. Sí nos invitaban
Hubo desfiles de los gobiernos de kirchneristas particulares en San Miguel, que fui. Después, cuando vino el gobierno de Macri, que nos invitaron a desfilar un par de veces. Pará, desde Alfonsín, pasando por Menem, no No, los no, invitaron. Alfonsín nos dejó en el olvido. Y Por eso nos juntan a los soldados, nos comparan, nos igualaron con los militares genocidas. Los militares no son todos malos, no son sí, todos sí, genocidas. ya lo sé, papá. Y a nosotros nos metieron en esa bolsa. No, hasta los gobiernos que en... No, no, el gobierno de Alfonsín hablo. Alfonsín no nos quería ni ver a nosotros. Nosotros, nosotros salimos a la calle, los veteranos, los soldados, a buscar una respuesta del Estado con el gobierno de Vignone. Vignone asume, cuando termina la guerra, Galtieri renuncia, asume Vignone. Con el gobierno de Vignone, digamos, y nos perseguía la policía, nos cagaban a palo, nos bajaban la mierda, pero lo hicimos la manifestación. En el 82 y después con Alfonsín también seguimos. Y después seguimos con Menem, manifestación estás hablando. ¿sí? Hasta lograr algo. Y vos antes estabas hablando de los desfiles que nunca fueron No. invitados a los desfiles, nunca desfilaron solos, Nunca hubo un desfile de veteranos de guerra en Malvinas. en ningún... A nivel nacional hablo yo. Hubo, sí, municipalmente sí, en alguna provincia, municipales, pero a nivel nacional no hubo convocatoria de todos los veteranos del país. ¿Y En todo el país hay veteranos. por qué pensás que no, que nunca hubo Por la desmalvinización desmalvinización? que hubo desde el gobierno militar del 82, continuado por Alfonsín. Había que borrar, Claro, tapar. Y ahí estábamos metidos nosotros con eso. claro. Y nosotros fuimos a cumplir el deber del servicio militar obligatorio. En base, bueno, un poco a eso, a casi 44 años de la guerra de Malvinas, esto que te quiero preguntar es si crees en la posibilidad de que vuelvan a ser oficialmente argentinas y que en algún momento van a estar pobladas por argentinos, argentinas, y que se va a izar la bandera y van a volver a ser nuestras. Si lo ves factible de acá a 2, 3 años, de acá a 50 años, o no lo ves factible. ¿Qué opinas? Como están las cosas hoy en día geopolíticamente, lo veo muy difícil. Muy difícil. La localización de las Islas Malvinas no solo le conviene al Reino Unido. El Reino Unido está hermanado con Estados Unidos. Para mí son uno. No es que Estados Unidos es una potencia mundial. Pero el Reino Unido también sigue manejando los hilos del mundo. O y sea, geopolíticamente, donde está ubicada, es la proyección a la Antártida. Y al mar, al Océano Pacífico. Y del otro lado de África, el Océano Índico. es un punto clave. En el medio del Océano Atlántico está la isla Ascensión. ¿Alguien sabe de la isla Ascensión qué es? Entre América y África hay una isla. El canal de Panamá. Ok, bueno, ya me respondiste a la pregunta. No creo. Y viendo argentinos tiene que tener muchos huevos para ir a vivir a Malvinas, porque no es para cualquiera. Por el clima es inhóspito, el viento no para nunca. Y el frío es frío, la lluvia y la nieve. Los caminos son difíciles. Se puede, sí, pero criar ovejas, vegetación no creo por el viento que hay, que es una cosa impresionante. No sé, tendrán que hacer algo, inventar algo como para cortar el viento, no sé. Ok, como cambiar un poco el clima. Hay mucha riqueza,
en el mar, pescado, No de la tierra, marisco. sino del mar. La tierra también, en la tierra seguramente hay petróleo, que dentro de poco van a sacar, hay dos. Claro, pero con el tema de las piedras no podés plantar. No, pero No lo podemos hablar sacan, de vegetales ni vegetación, sino de petróleo o lo marítimo. sí, Nada más que eso. ovejas. Ovejas. Las ovejas Un poco de Malvinas ganadería. tienen muy buena calidad como la que se producen en el sur argentino. Las ovejas Shetland, la lana. Aust- Australia también tiene muy buena calidad, Nueva Zelanda también de calidad en oveja, para hacer la tela de lana de oveja, que es la tela que se usa en muchas prendas. No sabía. Los trajes, las buenas telas italianas o inglesas, están hechas con este tipo de hilado, se hila la lana. No es algodón, hay algodón, pero la lana no da calor. Un traje de lana es una cosa impresionante, es espectacular. Bueno, para terminar, papá, un mensaje que le quieras dejar a todo el pueblo argentino, a las futuras generaciones que miren este video. Lo que vos quieras decir, lo que vos pienses. Pensá que van a ver el video, no sé, dentro de algunos años, por ahí dentro de 10, dentro de 20, 50 años, lo van a estar viendo argentinos y argentinas. Que busquen a las nuevas generaciones. Futuras generaciones y Si nuevas. nacieron en Argentina, busquen la identidad de argentino. No pretendan copiar a identidades que son extranjeros. Que se sientan a amar al país, a la bandera, al himno, al que tenés al lado, en la escuela, en el trabajo, en un colectivo, en la calle, que se sientan parte de algo importante. Hay cosas extranjeras que están buenas, pero uno tiene que tener su identidad. Argentina tiene su identidad, los argentinos. Y eso, amar a su patria. Bueno, gracias papá por la De entrevista. nada.